Licenciado Francisco Sánchez Urra, Marcelo Mucci, aquí en Pro al Futuro, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Encantado. Muy buenas tardes, muchas gracias, disfrutando la hermosa ciudad de Buenos Aires y muchas gracias por su tiempo en su prestigioso programa. Por favor. Francisco, nos gustaría que nos dé una semblanza, precisamente, porque hemos hablado ya hace algunos minutos con Eneas Biglione, con María Celsa Rodríguez, un poco una biografía, si se quiere, del profesor Herbert Herd, pero nos gustaría que usted, desde su visión de hombre de la política económica, de historiador de la política y de además su condición de chileno, nos dé su parecer sobre la aplicación de sus políticas, obviamente en distintas partes del mundo, pero particularmente se hacen sentir en Chile porque se mantuvieron en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Para los que no saben, el profesor Arnold Hertzberger fue quien forjó los convenios entre universidades chilenas y las universidades de Chicago para establecer programas de posgrado para jóvenes economistas chilenos en la Universidad de Chicago y generar de una u otra forma materia crítica, pensadores en el torno del área económica, defendiendo la economía social de mercado y la libertad, para implementarlos eventualmente en diferentes ámbitos de acción de las políticas públicas chilenas. Este es el primer convenio de la década del 50 y es también el primer acercamiento de Arnold Hertzberger con la realidad chilena. Y esto es bastante interesante porque Arnold Hertzberger, en un documento que se conoce como Memorándum Hertzberger, lo que muestra es lo que era Chile en los años 50. Era un país con regulación, era un país con precios estatizados, precios fijos, con fronteras arancelarias de importación, cero libre intercambio y mucha inflación, lo cual en esa época y hasta bien entrados los años 70 se pensaba que la inflación era un fenómeno estructural de la economía y no algo que pudiese ser combatido, sino que algo que había que soportar. En esta primera visita, Arnold Hertzberger visita la Universidad Católica de Chile, establece un convenio de estudios de posgrado, lo cual también conllevaba el desarrollo de un centro de estudios económicos en la Universidad Católica para que los estudiantes de la Universidad de Chicago que hacían su estudio de posgrado volvieran y pudiesen enseñar los valores y principios de la economía libre en dicha universidad. Al mismo tiempo hacer investigación, cosa que no se hacía en Chile, investigación económica, desarrollar estudios respecto a la realidad económica y ofrecer opciones, no necesariamente estatistas, a los diferentes problemas que había en la economía. Es así que se van creando generaciones de economistas que van desde Chile a la Universidad de Chicago, que posteriormente regresan a Chile y se dedican a la vida pública. Pero no es una vida pública político-partidista, es una vida pública en instituciones del Estado, en universidades, en periódicos, haciendo columnas de opinión y dando una visión distinta a los problemas económicos. Algunos de ellos participaron en algunos programas de gobierno y en algunas iniciativas legislativas. Por lo tanto, hay un fuerte sentido de servicio público que se vincula entre el paso a la Universidad de Chicago y su regreso a Chile. Una vez iniciado el proceso militar en Chile el año 1973, son las ideas, este conjunto de ideas que representan los diferentes exalumnos de la Universidad de Chicago, los cuales se concretan en un documento que se llama El Ladrillo. Se llama El Ladrillo por su volumen, porque era un libro realmente grande, que da las bases del plan de recuperación económica de Chile que se comienza a implementar el año 1975. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, que los militares chilenos optan por un modelo económico que no necesariamente es el que ellos conocen, porque conocen el modelo corporativista, básicamente franquista, el modelo socialista que había fracasado con el gobierno de la Unidad Popular, y empiezan a interiorizarse en esta idea de la economía social de mercado, que son las que se terminan imponiendo. ¿Y
qué es lo interesante de esto? Que cuando se anuncia el Plan de Recuperación Económica chileno a la población por parte del ministro Jorge Caguas, que fue uno de los primeros ministros civiles del proceso militar, hace el siguiente llamado: 10 millones de chilenos serán protagonistas de la revolución más importante de su historia. Es decir, que el Plan de Recuperación Económica no depende de un Estado, no depende de un gobierno, sino que depende de todos los habitantes del país. Y es este plan que tiene como objetivos, primero, ya no endeudarse más; segundo, pagar la deuda externa; tercero, reducir el aparato público, algo muy importante, porque había muchos empleos que no generaban riqueza, sino que generaban trabas al emprendimiento y al libre intercambio. También se estableció libertad de precios, algo que en Chile en esa época era impensado. Por lo tanto, se favoreció la libre competencia. Y también eliminar aranceles, o es decir, medidas proteccionistas en lo económico. Por lo cual, favoreció el libre intercambio no tan solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Claro. Empezando a haber alianzas con diversos países que estaban emergiendo en ese minuto. Francisco, ¿esto se aplica a partir del 77 y, digamos, hasta cuándo? Esto se aplica a partir del año 1975, desde abril. 75, bien. ¿Sí? Y tiene una continuidad con sus detalles, con sus modificaciones, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue habiendo políticas de libertad de precios, sigue habiendo baja arancelaria de importación y de exportación. Hasta el día de hoy se protege la propiedad privada. Hasta el día de hoy, hasta cierto grado, el Estado ya no subsidia los diferentes elementos que no tenían que ser subsidiados, sino que subsidia específicamente las acciones donde los privados no están presentes. No necesariamente todos los aspectos de la economía, sino aspectos muy focalizados. Claro, porque acá hay un tema fundamental que tiene como cuestión la política, digo, más allá de los regímenes militares y democráticos que ha tenido Chile a lo largo de la historia, con sus matices, digamos, han respetado la política económica, no ha habido grandes modificaciones. Claro, se ha mantenido a grandes rasgos la línea de la política económica. Y esto también tiene que ver porque los primeros gobiernos de administración civil en la década del 90 contaron con economistas de la Escuela de Chicago que siguieron estas políticas. O sea, los Chicago Boys no se abanderizan con un sector político, sino que son transversales. Es una capacidad técnica, es una masa crítica de reflexión que está ampliamente difundida en los círculos académicos de la sociedad chilena y que evidentemente hoy está siendo fuertemente cuestionada. Bien. Francisco, dos consultas finales, agradeciendo su gentileza y por supuesto con mucho gusto escuchando sus palabras. Primero, quiero preguntar un poco, dio su respuesta quizás en esta parte final de su comentario de lo que le voy a preguntar, pero ¿cómo está viendo usted el actual gobierno de Chile y particularmente, digamos, la política económica que lleva adelante? Bueno, en política económica, el modelo económico chileno, a pesar de la fuerte injerencia del Estado en la economía, ha mantenido sus pilares clave. Creo que esa injerencia ha demostrado de que Chile ya no está creciendo las tasas que crecía en los años 90 o en los años 80, y que ha habido un aumento en la burocracia y en los impuestos que ha desfavorecido, evidentemente, puestos de creación de riqueza y generación de empleo. Por lo tanto, la economía chilena evidentemente está viviendo un mal momento. Todos creemos que se vienen tiempos mejores, pero para eso hay que trabajar, hay que hacer discusión, hay que hacer políticas públicas y hay que cambiar el clima de opinión para quienes creen que en Chile todo el mundo está contra la economía libre, sino que son unos pocos, pero que gritan más fuerte, quienes la están atacando. ¿Y cómo ve el gobierno de Mauricio Macri y la política económica que se está llevando a cabo, digamos, en esta nueva gestión, una política absolutamente contraria, digamos, a la que se aplicó en los últimos años aquí en la República Argentina? Bueno,
Lo que he podido ver de la política de Macri es que ha enrilado a Argentina a un camino que puede llevar a Argentina nuevamente a ser un referente y que ojalá lo sea en materia económica. Ha aplicado un estatismo racional, algo que hacía mucha falta en Argentina, es decir, un Estado que hace cosas pero que no las hace con un tinte populista, sino que lo hace porque tiene que acentuar bases, que tiene que generar la estructura básica para que se vuelva a implementar la confianza en la población, se vuelva a implementar la confianza en el inversionista, la confianza y la fe y la esperanza en quienes creen que cada uno de nosotros puede definir su propio destino. Yo creo que en ese sentido las políticas implementadas por el gobierno Macri han sido muy favorables. Ahora, recordemos, como usted también lo dijo, estos cambios no se hacen de la noche a la mañana, son paulatinos, especialmente en la estructura de un sistema democrático donde hay que establecer consenso. Por lo tanto, creo que van en una muy buena senda que tienen que cimentar muy bien, con bases claras, pero también un gran desafío para los diferentes think tanks argentinos, incluso internacionales, que es crear una cultura, implementar y empapar nuevamente a los habitantes de Argentina y también, por qué no decirlo, de Chile y el Cono Sur entero, con los principios y valores de la sociedad libre y el libre comercio. Eso no es fácil, eso no se hace de la noche a la mañana, se hace con trabajo duro, se hace generando trabajo y sobre todo teniendo convicción de los principios y valores de la sociedad libre. Está claro. Francisco, le agradecemos estos minutos con Pro al Futuro aquí en Estación 820, un gusto por supuesto escucharlo. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que tengan un gran futuro y ojalá pronto nos podamos conocer y estar comentando alegremente las cifras de Chile y Argentina. Con mucho gusto, un gran abrazo. Ya, esté bien.